Buenas tardes, noches, compañeras, compañeros que asisten a nuestro círculo de estudios que semana con semana llevamos a cabo. Nuevamente agradecer al Museo Casa de la Memoria Indómita, que como siempre nos presta su espacio, nos presta su apoyo. El día de hoy nos acompaña el doctor Omar García Sandoval, del hermano país de Honduras, quien nos va a dar una charla el día de hoy acerca de derechos humanos, muerte de migrantes a su paso en México, un tema sumamente lacerante, sumamente importante. Y bueno, él es especialista en esta materia. Él es licenciado en Antropología Social por la Universidad de los Andes en Perú. Es maestro en Ciencias de la Educación de la Universidad Minas Gerais en Brasil, doctor en Ciencias de la Educación también por la misma universidad, académico de tiempo completo en la Universidad de Honduras e investigador de tiempo completo del Instituto Latinoamericano de Ciencias Antropológicas. Entonces, pues bueno, cedo el micrófono a nuestro invitado el día de hoy para quien pida un aplauso, por favor. Muy buenas tardes. Es un honor para mí estar en este lugar tan emblemático, en la lucha en pro y en defensa de los derechos humanos de aquellos que de alguna manera han sido lastimados y sus derechos humanos han sido vulnerados por el Estado. Estar hoy en la Casa de la Memoria Indómita es para mí de verdad grato. Es la primera ocasión que estoy, bueno, la segunda fue, la primera fue la semana pasada, pero fue así muy somero. Hoy vamos a hablar de manera concreta del tema que nos trajo aquí a México, lo que nos trajo a este hermoso país. Sin embargo, no puedo dejar de dar las gracias a los compañeros del Círculo de Reflexión de la Memoria Indómita, a mi paisano y amigo Jorge, el director del museo, porque bueno, Jorge es hondureño de nacimiento, pero mexicano de corazón, por los años que lleva radicando en este hermoso país. Y también darle las gracias a amigos que me acompañan de la NUES, de este movimiento que tiene que ver con los abusos que ha cometido la comisión en cuestión de energía, de electricidad, que también me han abierto algunos espacios en algunos de sus en alguna de sus actividades que tienen en el plantón del ESME. También veo por ahí una cara conocida de Buzón Ciudadano ahí en el Parque del Cartero. Y bueno, caras que nos vemos constantemente porque estamos en las mismas, ¿no? Luchando por la defensa de los derechos humanos. Y bueno, vengo a hablar de un tema que en verdad es difícil de plantear, porque hablar de muerte y hablar sobre todo de muertes de migrantes a su paso por México es complicado. Sin embargo, hoy tenemos que volver a tocar el tema y tenemos que tocarlo todos los días, tenemos que recordarlo todos los días para que no se nos olvide lo que está pasando en México y en Latinoamérica en general. Y la migración tiene antecedentes y antecedentes que datan incluso desde la Biblia misma. Si leemos, los que leen la Biblia, pues hay un libro que habla precisamente de la migración del pueblo de Israel. Es el libro de Éxodos, que habla de aquel pueblo que sale huyendo, guiados por Moisés hacia la tierra prometida, porque también vienen huyendo de un faraón que pues de alguna manera había humillado y había mantenido en la esclavitud al pueblo de Israel. Y obviamente en ese relato bíblico pues habla precisamente de cómo
tuvo que caminar todo ese pueblo para después cruzar el mar y poder llegar a la tierra prometida. Y tenemos también antecedentes en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, el éxodo de hermanos judíos, el éxodo de los gitanos y de muchos pueblos que también venían huyendo de las guerras que en ese entonces se vivían. Y así, conforme fue pasando el tiempo, la migración nunca ha terminado. La migración siempre ha existido, incluso desde el hombre neandertal, el hombre Pithecanthropus erectus, y todos han ido migrando buscando mejores oportunidades o lugares donde realmente se sientan cómodos. Pero el inicio de la migración en Latinoamérica y sobre todo los países centroamericanos inicia por ahí de los años 50. A partir de 1950, muchos hombres y mujeres de los países centroamericanos empiezan a emigrar hacia Estados Unidos. En aquellos años era fácil prácticamente poder cruzar México para llegar a la frontera con Estados Unidos. Los años 50, 60, 70, los 80 todavía fueron años de bonanza para la migración centro y sudamericana a su paso por México. En los años 90 todavía un poco, pero a partir del 2006 cambia de manera importante el paso del migrante por México hacia Estados Unidos. En los años que los anteceden al 2000, lo más que le podía pasar a un migrante en su país era que fuera detenido, le quitaban su dinero, incluso hasta los mismos de migración le decían, pues sabes qué, por aquí es el camino y vete por aquí para que no te pase absolutamente nada. Era lo más que le podía pasar a un migrante. Pero a partir del año 2006 las cosas cambian de manera radical. Un cambio de 360 grados. Yo no digo 360 grados, yo me voy un poco más, yo digo 720 grados. Cambia radicalmente el paso del migrante por este país. El ciudadano mexicano, el innombrable, voy a decir aquí, hay muchos innombrables, pero el que inició esto, pues todos los conocen. Felipe del Diablo Calderón Hinojosa. Y digo del diablo porque el segundo nombre de él pues tiene que ver con Dios, ¿no? Entonces es ofender a los que creemos, es ofender a Dios. Entonces para mí es Felipe del Diablo Calderón Hinojosa. En afán de legitimar su gobierno, que venía de un fraude monumental electoral en México, se planta en su estado de origen, en el estado de Michoacán. De hecho hay una foto emblemática en la jornada de esa fecha del 2006, cuando decide declarar la guerra al narcotráfico. Y en esa declaración de guerra al narcotráfico, yo me imagino, y todos los que hemos estudiado este fenómeno sabemos que no tenían un análisis de la realidad del narcotráfico en México, y si lo tenían pues hicieron pensantes, ¿no? O pendejos, para entenderlo mejor, ¿no? Entonces decide declarar la guerra al narcotráfico, y ahí inicia la debacle y la pérdida de la credibilidad y el respeto de la comunidad internacional hacia el pueblo mexicano, hacia México, no hacia el pueblo, hacia México en general, hacia sus instituciones, porque una cosa son las instituciones y otra cosa es el pueblo mexicano. Y de ahí le anteceden otras barbaridades que cometió, entre ellas, pues bueno, sabemos, darle un cheque en blanco a los inversionistas extranjeros, aboliendo o extinguiendo y dejando sin empleo a miles de familias, sin comida a miles de familias,
al extinguir a uno de los sindicatos más emblemáticos en la lucha laboral en México, el Sindicato Mexicano de Electricistas, de los cuales también ojalá lo pudieran acusar de crímenes de lesa humanidad, porque muchos hermanos de ese sindicato murieron precisamente del impacto que causó la extinción de la compañía de luz y fuerza del centro en la Ciudad de México y en los estados que donde tenían ellos presencia, que eran los estados de Morelos, si no me equivoco, Hidalgo, Estado de México, Toluca y Puebla, entre otros. Y a partir del 2006, México tiene 3 colores en su bandera. Y siempre lo he dicho en todos los foros donde me presento, 3 colores que son hermosos. México está considerada como una de las banderas más hermosas del mundo. El blanco de paz, porque en este país, antes del 2006, se firmaron muchos tratados de paz. Aquí se firmó el Tratado de Paz de Nicaragua, aquí se firmó el Tratado de Paz de El Salvador, aquí llegaron hermanos chilenos huyendo de la dictadura de Pinochet, hermanos incluso argentinos, uruguayos, paraguayos, brasileños, huyendo de las dictaduras militares en los países sudamericanos, incluyendo hondureños, porque también tuvimos dictaduras militares en Honduras, en Guatemala, en El Salvador. Aquí una refugiada guatemalteca ganó el Premio Nobel de Paz, Rigoberta Menchú. Y así podemos encontrar antecedentes históricos que hablan de la solidaridad del pueblo mexicano. Y cuando digo del pueblo mexicano, porque no importa en aquel momento quién era el presidente, pero quien acogía y le daba la bienvenida eran las organizaciones sociales, y ese es el pueblo. Las instituciones nada más firmaban un documento para que tuvieras una legal estancia en el país, pero quien realmente te recibía y te acogía eran las organizaciones sociales, la Universidad Obrera, los compañeros del CEMPA, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UPN y muchas universidades que han sido solidarias con los movimientos sociales, incluso con los disidentes de otros países que han llegado a este país y han pedido refugio, y muchos incluso trabajan en las universidades porque eran gente preparada. El verde es el verde de la esperanza. Creo que esa esperanza hoy está muerta para muchos, pero yo les digo que no pierdan la esperanza. Y el rojo de sangre, esa sangre que muchos héroes de la revolución, por ejemplo Emiliano Zapata, Francisco Villa, entre otros, que le dieron forma y lustre a este país. Antes, la independencia, las leyes de reforma con Benito Juárez y el último gran evento, la Revolución Mexicana en 1910. Pero se convirtió en un rojo de sangre, un rojo de impunidad, un rojo de corrupción en todos los sentidos. Asesinatos, fosas clandestinas por todos lados, asesinato de periodistas, asesinato de luchadores sociales y el colmo de la barbarie, el asesinato de 43 o la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa. Ahí nos damos cuenta realmente hasta dónde ha llegado la degradación del Estado en cuestión de derechos humanos. Eso fue lo que dejó como herencia Felipe Calderón Hinojosa a Enrique Peña Nieto. Y no han cambiado las cosas en México. Siguen igual o peor que en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. En el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa hubo más muertos que en la propia guerra de Irak, en la propia guerra de Afganistán. En el año 2006, del 2006 al 2012, se destinó menos del 3% del Producto Interno Bruto a la educación, pero se triplicó el gasto a la
a la seguridad, como ellos le llamaban. En simples palabras, del 2006 al 2012 hubieron más balas en las calles que niños en las escuelas. Y una de las partes del eslabón, pues son los migrantes, hombres y mujeres que salen de sus países, como lo hizo el pueblo de Israel, buscando una mejor oportunidad, huyendo de la opresión también, de la falta de oportunidades, y también huyendo de los brazos ejecutores del narcotráfico. Hoy en Honduras, en Guatemala, bueno, en Honduras y en El Salvador, es terrible la situación que se vive en cuestión de violencia en todos los sentidos, y esto ha obligado, hay un éxodo de migrantes buscando refugio, y muchos quieren llegar a Estados Unidos porque piensan que ahí van a encontrar el sueño americano. Pero en realidad el sueño americano no existe. Sabemos que es una utopía, que es una fantasía que nuestros connacionales tienen en su mente. La pesadilla inicia en el estado de Chiapas. Anteriormente, pues bueno, todos abordaban el Tren de la Bestia, pero hubo una orden directa de Estados Unidos, y el troncal que salía de Tapachula, Chiapas, hacia Ixtepec fue cortado totalmente. Pero antes de que el tren fuera cortado, hermanos, hay historias de terror, hay historias verdaderamente lamentables en todos los sentidos. Subir al tren para un migrante era un albur, como dicen en México. En muchos casos se les cobraba el acceso al tren y tenían que pagar una cantidad, y se les ponía un brazalete, y esto ya lo identificaban los de la Mara Salvatrucha, porque eran los que controlaban el Tren de la Bestia y controlaban muchos espacios de la frontera sur. Las mujeres eran violadas en su paso hacia México, al grado, hermanos, que cuando las mujeres centroamericanas iban a salir de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, de Nicaragua, porque Costa Rica es el único país que no expulsa migrantes, ni Panamá. Difícilmente ustedes van a encontrar en la ruta del migrante un panameño, un costarricense. La mayoría son hondureños, guatemaltecos, salvadoreños y nicaragüenses. Esos 4 países son los que que expulsan el mayor número de migrantes hacia Estados Unidos. Y Costa Rica y Panamá no, porque tienen economías muy sólidas, entonces no hay necesidad de que tengan que abandonar su país. Pero el colmo del asunto es que las mujeres tienen un precio en la frontera sur. Si una jovencita hondureña tiene entre 14 y 16 años, cuesta 30,000 pesos para los tratantes de blancas, los proxenetas. De 18 a, no sé, 30 años, la edad que tenga, pues ya va disminuyendo el precio. En eso se convirtieron las mujeres migrantes centroamericanas para el crimen organizado en México. Mercancía para explotación. Y jóvenes, muchos fueron usados para extracción de órganos. Hay muchos casos no contados en México, de los cuales no se conocen. Independientemente de los 72 migrantes que fueron encontrados en San Fernando, Tamaulipas, los muertos de Cadereyta, no han hablado de los muertos de Celaya, no se habla de los muertos de San Juan del Río, Querétaro, no se habla de 22 migrantes que fueron asesinados en Acayuca, Veracruz, entre otras cosas. Pero hay una historia que contar, y es lo que me trajo a este país. Es la historia de mi hermano, y se las voy a leer íntegra. Rescatados de la fosa común. Los restos del hondureño Gibran García Sandoval llevan 3 meses en el CEMEFO de Ciudad Juárez. Entre indiferencia
trámites excesivos, falta de dinero de su familia para repartir a funcionarios y exigencias de castigo, se ha retrasado su entrega. Pero al menos tiene ya un nombre, se sabe quién fue. Es un triunfo para los miles de migrantes que siguen en fosas comunes, sin nadie que lo reclame, y un mensaje para muchas familias que sí se puede. Cuenta Omar, su hermano. Gibran pasó 6 años en una fosa anónima. Su identificación y rescate apenas a principios de abril solo fue posible por el tesón de Cilia, su madre, quien viajó desde Honduras para buscarlo en México, casi casa por casa, y quien por un golpe del destino murió de cáncer sin conocer dónde estaba su hijo. Prométeme que lo encontrarás a tu hermano, le pidió a Omar en la agonía, y él cumplió. Esto lo estoy diciendo en español, ella me lo dijo en garífuna. Me dijo, Agara Guñú Namule Omar, Agara Guñú. Prométeme que encontrarás a tu hermano, prométeme que lo encontrarás. Garífuna es la lengua que hablamos los negros en Honduras. Crónica documentó recién el descontrol en torno al uso de las fosas comunes, la falta de base de datos nacionales sobre cadáveres ingresados a los servicios forenses como desconocidos, y la ausencia de protocolo homogéneos de identificación. Y esta es una nueva historia que como eco resuena el dolor. Aunque semanas antes se había titulado como maestro y ya se le había asignado una plaza, a mediados del 2010, Gibran decidió dejar su tierra natal, Puerto de Tela, para cruzar territorio mexicano y probar suerte en Estados Unidos. Sin necesidad económica, la familia interpretó esto como un arrebato juvenil. Entonces él tenía 22 años. Mantuvo informada a su madre del viaje, pero de pronto perdió contacto. Doña Cilia no resistió mucho la ausencia, empacó unas mudas de ropa y se trasladó a México. Visitó hospitales, servicios forenses, casas de inmigrantes, cárceles, pero no encontró rastros. Conoció otras mujeres que en el desconsuelo, y fundó Madres Migrantes de Hijos Centroamericanos Desaparecidos en México. Su frente de batalla hasta el 2013, cuando la muerte le asaltó después de un recorrido en Ixtepec, Oaxaca. Y desde entonces, Omar, antropólogo y doctor en ciencias de la educación, continuó la pesquisa. Había registros de su hermano en una casa del migrante en San Juan del Río, Querétaro. La ruta hacia el norte no arrojó novedades, pero sí hacia el noroeste no arrojó novedades, pero sí hacia el norte hubo más pistas. Primero en Salamanca, luego en Irapuato, donde sale el tren del Pacífico. El olfato apuntaba hacia 3 estados: Baja California Sur, Sonora y Chihuahua. Omar visitó uno a uno todas las fronteras, las 2 primeras entidades, y nada. Encontró el último dato en Chihuahua. Después de años de tribulación, en Ciudad Juárez se develó el destino trágico. El 7 de junio del 2010, Gibran ingresó a la casa del migrante Nuestra Señora del Refugio, de donde salió el día 10 de junio de ese mismo año. En esos días se vivió una espiral de violencia en Ciudad Juárez entre el 10 y el 14 de junio. Fueron encontrados alrededor de 60 cadáveres, 7 de ellos afrodescendientes. Ninguno portaba documentos y todos tenían tiro de gracia. Las autoridades no me permitían el acceso al expediente y debí pedir ayuda a organizaciones sociales para presionar.
Fueron 3 meses de lucha porque hasta abril pudimos revisarlos. ¿Y qué pasó?, me pregunta el reportero Omar, entrevistado en la Ciudad de México. Aún busco apoyo para concluir los trámites y retornar los restos de mi hermano a mi país. Lamentablemente uno de los expedientes encontrados era de mi hermano, fue ejecutado y enterrado en una fosa común sin nombre. Se le aplicó el protocolo de Viena, como suele suceder, como ocurre en Juárez, después de todas las muertes que hubo. Le retiraron tejidos para conservarlos y el cadáver fue enviado a una fosa común, la número 1406, en un panteón destinado a no identificados en Ciudad Juárez. El cuerpo fue reconocido mediante fotografías en el momento en el cual lo hallaron y cuando estaba en la plancha del CEMEFO, listo para la autopsia. Había sido encontrado el 15 de junio del año 2010. La hipótesis es que se trata de una ejecución sumaria del crimen organizado. Lo acompañaban otros 6 migrantes, los levantaron y quizás por no tener dinero los reenviaron, les dieron un tiro en la nuca. A Honduras jamás llamaron para pedir rescate. Gibran medía 1,75, era de complexión robusta, hacía ejercicio y una de sus principales pasiones era la enseñanza a los niños. Sus restos ya fueron exhumados y se encuentran en una gaveta sellada, otra vez en el CEMEFO de Juárez, a espera de ser cremados en presencia de su hermano, peritos de la PGR y la Procuraduría del Estado y el visitador de derechos humanos. Y luego vendrá lo más difícil, la repatriación. Hay que hacer procesos en Honduras y en México, dice Omar. Ahí me preguntaron que si la embajada me había ayudado. Cuando yo tenía todo ya, la información de Gibran, me comuniqué con la embajada y dijeron que no tenían recursos para mandar un oficial de apoyo. Y si quieres te lo mandamos, pero tú pagas todo. Obviamente los mandé a comer mierda, porque así lo digo literal aquí en la... Yo me pregunto, ¿cómo representantes de mi país me piden dinero? En aquel entonces, compañeros, yo llevaba gastado $9,000 en la búsqueda de mi hermana. Eran momentos muy difíciles porque yo no contaba con la ayuda de nadie. Yo vine aquí por primera vez una tarde y estaban reunidos aquí hermanos. Fue cuando yo conocí a Jorge y los hermanos del buzón de esta casa me ayudaron en ese momento. Estaba en los trámites y tenía que viajar a Chiapas y hacer una serie de cosas. Fue muy complicado todo esto. Sabemos muy bien todo lo que pasa en México. Sabemos que la migración y hoy los migrantes en México están total y absolutamente vulnerables en todos los sentidos. De no ser por la figura del padre Alejandro Solalinde, de Monseñor Raúl Vera, de Fray Manuel, de Fray Gonzalo, entre otros, no habría espacios para que los migrantes llegaran y descansaran. Organizaciones sociales de la sociedad civil que se han reunido y han creado colectivos en pro de los migrantes, las patronas en Veracruz, entre otras. El paso de los migrantes por México hoy es el paso de la muerte. Irónicamente, un día yo preguntaba en una conferencia salió a colación, y bueno, fue una pregunta que me hice a manera de broma, como un personaje un personaje de la ignorancia mexicana, de verdad. Por ahí todos lo saben. Yo dije, ¿y ahora quién podrá defenderlo?
sabemos de quién estamos hablando. Y cuando digo de la ignorancia, porque digo, ¿cómo es posible que a un personaje se le llame el Shakespeare mexicano cuando es ofender a Shakespeare, ¿no? Y salió esto porque no hallaba otra pregunta en ese momento. Y ahora, ¿quién podrá defender a los migrantes mexicanos del crimen organizado, de las policías y en todos sus niveles? Policía federales, migración, policía federal, ejército, policías estatales, policías municipales y todo aquel que tenga la capacidad de ponerse un uniforme y violentar los derechos humanos de los migrantes. Hoy demandamos al Estado mexicano por crímenes de lesa humanidad. Se levantó una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no solamente por el crimen y asesinato de Gibran García Sandoval, también se levantó una demanda en memoria de los 43 de Ayotzinapa, de Miroslava, de Javier, porque fueron importantes Javier y Miroslava en la búsqueda y rescate del cuerpo de mi hermano. Y para todos aquellos migrantes sin nombre, sin voz, sin un familiar que los reclame, porque hoy México es una enorme fosa común. Muchísimas gracias. Bueno, pues agradecemos al doctor Omar García Sandoval por esta exposición tan vívida y además tan dolorosa por lo que significa en forma general, pero también en forma particular para él y lo que ha sido la lucha que ha sostenido a lo largo de todos estos años. Bueno, pues como siempre, como lo hacemos en el círculo, pasamos a la sesión de comentarios, preguntas que quieran hacer. Pues está aquí abierto el micrófono, si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta que quiera hacer. Sí. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Sí, José Luis, adelante. Bueno, primero que nada es pues darte nuevamente una cordial bienvenida a México y pues externarte que tu labor y de personas así como tú que hacen suyo un reclamo tan importante en el afán de justicia para tantas personas que han tenido por distintas razones que migrar de sus países de origen y cruzar por el territorio mexicano y que son violentados en sus derechos humanos y civiles por parte principalmente de las autoridades en México, pues darte una felicitación y un reconocimiento muy especial, porque esta labor es muy importante para que cada vez menos sean abusadas las personas que migran hacia nuestro país con rumbo a los Estados Unidos. Entonces me parece que el hecho de que se lleven a instancias internacionales, como en el caso de esta demanda que hay en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es de vital importancia, porque definitivamente nosotros como sociedad civil tenemos que levantar la voz y hacerle saber a nuestros gobernantes que no estamos dispuestos a seguir solapando este tipo de injusticias,
y desde luego que también lo deseable es que haya un castigo ejemplar para todas aquellas autoridades que de una u otra forma son responsables de lo que sucede con los migrantes, vengan del país de donde vengan. Entonces me parece que eso es de suma importancia, y pues ojalá que cada vez haya más personas que nos sumemos a estas exigencias de justicia, para que de una vez por todas se acabe con la impunidad en este país. Gracias. ¿Alguien más que desee preguntar? ¿Me prestan una pluma para anotar las preguntas, por favor? Nada más, ¿quién nos está acompañando en este proceso de demanda en la Corte Interamericana? Sí. ¿Qué organización nos está acompañando? Muy bien. ¿Alguien más? Tráfico de órganos. Sí. ¿Alguien más? Dentro del país se sitúa algún tipo de proceso judicial en relación a estas personas en forma particular. ¿Alguien más? ¿El gobierno de México ha tomado algunas medidas represivas por esa actividad de la búsqueda de Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, voy contestando una por una. A la compañera le quiero informar que en este proceso me están acompañando los hermanos de Fray Victoria y el padre Alejandro Solalinde, Miguel Agustín Pro y otras organizaciones pro derechos humanos que tienen mi caso, y el padre Miguel de la Concha y Malo y Monseñor Raúl Vera. En cuanto al tráfico de órganos, pues bueno, es muy importante aclarar que los restos de estos 7 afrodescendientes que fueron encontrados no contaban con órganos, les habían sido retirados sus órganos. Aparte de que ya una vez que les habían retirado sus órganos, les dieron un tiro en la nuca. No entiendo por qué, si ya estaban muertos, pero les fueron retirados sus órganos porque sus cuerpos incluso tenían cortes quirúrgicos muy precisos, de que se les había retirado los órganos. O sea, sus cuerpos estaban total y absolutamente huecos, no tenían nada en la caja. Todos los órganos les habían retirado, incluyendo córneas, todo. En este proceso, claro que sí, se tuvo que hacer, se levantaron las demandas extemporáneas en Chihuahua. Sabemos que fueron policías del estado del municipio de Ciudad Juárez quienes los levantaron y posteriormente los entregaron al crimen organizado. Y la misma casa donde los encontraron pertenecían a policías, los policías que los habían secuestrado. Obviamente de los policías no se sabe absolutamente nada, me imagino que deben de estar en las filas del narcotráfico. Y la tercera, sí ha habido algunos visos de represión, incluso se me han hecho citatorios medio extraños al Instituto Nacional de Migración. Incluso ahorita que se me dio una oportunidad para poder trabajar en México en una universidad, hubo mucha reticencia por parte de Migración en otorgarme el permiso de trabajo que correspondía a que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México estaba solicitando para darme un trabajo como investigador en la misma universidad. Entonces, sí han habido algunas actitudes por parte del gobierno mexicano, pero bueno, hay protocolos internacionales que me protegen en ese caso, hay algunos tratados,
que a veces, bueno, el gobierno se los pasa por el arco del triunfo, pero finalmente la lucha continúa. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario? Anuncio. Sí. Compañeras, compañeros, la compañera Leti está haciendo una colecta en apoyo al compañero, al doctor Omar, para el efecto de poder recabar alguna cantidad para apoyo, si gustan apoyarnos. Y mientras tanto, ¿hay alguien más que quiera realizar alguna pregunta, algún comentario en relación con el tema? Sí, compañero. Una pregunta a Omar. Sí. Al término de tu exposición mencionaste que México es una gran cosa. Entonces, si es una gran cosa, ¿por qué te vienes a México? Bueno, es una pregunta muy interesante y yo le voy a contestar por una sencilla y simple razón. Vine a México buscando justicia y vine a México por dignidad y por justicia, aún sabiendo las condiciones que vive su país. Decidí venir a México por dignidad y por justicia. Y todos sabemos que México es una enorme fosa común, que querramos tener los ojos cerrados a la realidad que pasa en su país es muy distinto. Pero yo acabo de estar en Veracruz, he estado en Veracruz en más de una ocasión. La semana reciente estuve en Veracruz por el asesinato de un compatriota hondureño, un camarógrafo y periodista que venía huyendo de Honduras. Edwin, yo lo conocí, yo platiqué con Edwin, yo le pedí a Edwin en reiteradas ocasiones que se viniera a la Ciudad de México, que Acayucan no era un lugar seguro para él, pero Edwin, como fue, se mantuvo en lo que siempre fue, un defensor de los derechos humanos. Él era defensor de los derechos humanos de las comunidades LGTB en Honduras, y él vino huyendo porque su pareja sentimental fue asesinada en Honduras. México es una enorme fosa común. Así como yo estoy sentado aquí, mañana no puedo estar sentado, y como usted y como muchos estamos sentados aquí, mañana no sabemos qué puede pasar. Incluso saliendo de aquí no sabemos qué puede pasar. Aunque estamos en la Ciudad de México, no estamos exentos de que nos pueda pasar algo. Si es una enorme fosa común México, si el mar Mediterráneo estuviera aquí en México en este momento, todos los días flotarían cadáveres en este país como flotan en el mar Mediterráneo a causa también de la inmigración. Comentaste los casos de Celaya, San Juan del Río y Acayucan que no se comentan. ¿Podrías comentar algo acerca de esos casos? Claro. Gracias. Bueno, en Celaya fueron 11 migrantes que fueron encontrados adentro de un vagón del tren. El vagón del tren estaba completamente sellado. Sobrevivió uno y estuvo gritando durante 7 horas, el único que sobrevivió, y de afuera le decían que se iba a chingar por haber venido a México. Fueron asesinados por las policías que cuidan el tren. San Juan del Río fueron 6 migrantes salvadoreños encontrados mutilados en un pueblo que se llama El Marqués, muy cerca de Querétaro, por donde pasa el tren entre Tequisquiapan y, bueno, entre el Marqués sería, bueno, caso es que fue colindante con el municipio de Tequisquiapan, más hacia el Marqués. Ahí fueron encontrados 6 migrantes. Eso es San Juan del Río, Querétaro. Los demás son los 72 conocidos de San Fernando, Tamaulipas, y los 47 de Cadereyta, Nuevo León. Gracias. Esos son algunos de los casos que se conocen, que están documentados. Pero, por ejemplo, aquí muy cerca de aquí muy cerca de la Ciudad de México, donde yo vivo, que es en Huehuetoque, Estado de México, han sido encontradas algunas lumbreras con restos humanos. En un principio, cuando se encontraron estas lumbreras, el gobierno de Erubiel Ávila
dijo que pues podían ser restos de animales, como por ahí matan mucha vaca, dijeron a lo mejor son restos de vacas que están enterrados. Creo que fue un comentario fuera de lugar de el señor Erubiel Ávila. Sin embargo, se encontraron seis lumbreras con restos humanos. Ahorita estamos, de hecho hoy tuvimos una reunión y mañana tenemos otra, va a estar presente el padre Solalinde en el Instituto Nacional de Migración, porque ellos tienen una base de datos y tienen también para realizar pruebas de ADN a familiares de desaparecidos en México, y mañana van a dar un informe de qué ha pasado, pero tenemos ya informes preliminares de que 4 de esas 6 fosas que se extrajeron cuerpos, 4 probablemente pertenezcan a migrantes asesinados en Huehuetoca, Estado de México. Entonces mañana vamos a estar con el padre Solalinde. Antes tenemos una reunión previa y a las 2 de la tarde tenemos la reunión con las autoridades de migración aquí en México. ¿Alguien más quiera realizar un comentario, pregunta? Bueno, pues les agradecemos mucho su presencia. Nuevamente le damos las gracias a nuestro invitado el día de hoy. Y pues bueno, pues todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a mi paisano, a Jorge, que siempre ha sido de verdad, y lo digo no porque esté el presente, pero ha creído en mí, ha creído en mi lucha, ha estado conmigo, hemos platicado. Quiero agradecerle aquí a Ángeles, que nos conocimos en unas circunstancias muy especiales en un foro en la universidad, al compañero que también asistió, que nos hemos visto en Buzón Ciudadano, y a todos los que estuvieron aquí conmigo esta tarde, decirles muchas gracias por este espacio, gracias por estar conmigo, y no solamente están conmigo, están con muchos migrantes. Sé que les van a agradecer y les estarán eternamente agradecidos de que puedan escuchar sus voces. Yo soy parte de ellos, soy su voz, y no me cansaré de gritar, aunque sea un grito en el silencio. Muchísimas gracias. Es la primera audiencia del caso de mi hermano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya nos llegó la notificación, y bueno, hoy la Corte atrae de manera directa el caso de mi hermano, y el próximo sábado estaré viajando en compañía del padre Alejandro Solalinde a Washington, D.C., porque el lunes siguiente tenemos nuestra primera audiencia, y esto tengo que compartirlo con ustedes porque creo que es importante que sepan de que la Corte Interamericana ya atrajo de manera definitiva el caso de mi hermano. Muchísimas gracias.